En primer lugar, agradecer la asistencia en esta rueda de prensa, ya que hemos considerado desde el Instituto Aragonés de la Juventud, ya que ha sido un verano distinto, una campaña de verano diferente a las anteriores, debido a un cambio en la normativa que ha regido la realización y la gestión de las propias actividades, hemos creído conveniente que nada más finalizar esta campaña, dar a conocer los datos de los mismos para también ver la valoración y si ha tenido un impacto concreto este cambio normativo en la práctica en nuestra comunidad y así tener datos reales y actualizados. Por lo tanto, si os parece, vamos a dar comienzo. En un primer lugar os voy a dar datos globales, es decir, de enero a agosto, y en último lugar ya nos centraremos en la campaña de verano, porque así vamos a poder tener una perspectiva general de las actividades, en donde una parte de este año se ha regido por la normativa antigua y otra, la mitad, la parte más importante en cuanto a volumen, por la nueva normativa. Este año se han realizado 400, a fecha 31 de agosto de 2018, 456 actividades en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. Cuando hablamos de actividades siempre nos referimos tanto a acampadas, colonias, que es cuando se pernocta en un edificio o en una instalación fija, y campos de voluntariado, lo que hasta el año pasado se denominaba campos de trabajo. El porcentaje, mayoritariamente más del 70%, y como viene siendo habitual año tras año, es Huesca, muy seguido, muy por detrás de las provincias de Teruel y Zaragoza. Es un porcentaje muy similar, prácticamente todos los años se repite, en el que el 14 o el 13% se lo llevan Huesca y Zaragoza y más del 70% la provincia de Huesca. Os he puesto un histórico en el que del 2014 al 2017 son años completos, de enero a diciembre, para que podamos ver la evolución, y el 2018 a 31 de agosto. El año 2016 fue el año que se batió récord en Aragón en cuanto a la realización de actividades juveniles, con 465. Este año, a 31 de agosto y quedando hasta el mes de diciembre, se han realizado ya 456. Estamos escasamente a 9 actividades de batir el récord, porque la previsión que hacemos desde el Instituto Aragonés de la Juventud es que 2018 se va a convertir en el año natural con mayor volumen de actividades y de usuarios de actividades juveniles en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, en este sentido, nuestras previsiones son muy optimistas en cuanto, como os decía, a volumen, tanto de actividades como de participantes. Lo suelo repetir muchas veces, pero con los datos que tenemos a día de hoy, confirma la regla de que Aragón se está convirtiendo en sitio preferente a la hora de realizar actividades juveniles en nuestro país. Aragón, por su territorio, por su oferta turística y cultural, por la colaboración que hay entre administraciones, se está convirtiendo en un lugar idóneo para poder realizarlas, y también por la gestión que se realizan de las mismas, tanto por las asociaciones como, en este caso, por las instituciones que nos encargamos de velar por el buen funcionamiento de las mismas, porque no hay que olvidar que la seguridad que ofrece Aragón a la hora de, ante cualquier percance, tener los protocolos, las medidas de seguridad, eso hace que cada vez más entidades y empresas opten por Aragón para poder realizar este tipo de actividades. En cuanto a número de personas, hemos superado las 33.000, contando en menores, monitores, directores y personal de apoyo. Obviamente, el margen más grande de porcentaje es el que consta de menores, es decir, los participantes de las actividades, seguido por los monitores y luego por directores, que aunque veis que coincide con el número de actividades, en realidad hay muchos más directores, pero a la hora de notificarnos, nos notifican como monitores. Pero oficialmente es obligatorio tener un director mínimo por actividad, que es el que nos notifican, pero hay muchos monitores que también tienen la titulación de director, por si en algún momento tiene que ausentarse, se quedan como suplentes. Y personal de apoyo, ahí englobamos pues muchas veces personal de cocina, voluntarios que llevan y transportan
a los usuarios, personal propio para realizar las actividades de aventura, etcétera. Es decir, todas esas personas extras que no computan como monitores. La ratio media de monitor usuario en este año ha sido de un monitor por cada 6. Ya con la nueva normativa, que bajamos de 1 por cada 12 a 1 por cada 10, por lo que podemos observar que se cumple de largo la ratio que está marcada en el nuevo decreto y de forma muy amplia. Por lo tanto, esto nos garantiza la buena gestión que están haciendo las entidades y las promotoras de realización de este tipo de actividades. Lo mismo que hemos expuesto anteriormente, un breve histórico en cuanto a usuarios. Ha habido un crecimiento exponencial y simplemente destacar que en el año 2017, si bien se realizaron menos actividades, los grupos que vinieron a realizar este tipo de actividades fueron mucho mayores. Si veis, ya muy rápidamente un pequeño desglose por provincias. Teruel, cerca de 6.000 personas han participado a 31 de agosto, con un total de 64 actividades. Zaragoza, cerca de 3.000 personas, con un total de 58. Mientras que Huesca, obviamente, es quien se lleva la parte más amplia en cuanto a volumen de personas. Cerca de 25.000 personas han pasado a 31 de agosto por la provincia de Huesca, principalmente las comarcas de la Jacetania y el Sobrarbe son donde se concentran el mayor volumen de actividades en la provincia de Huesca, y con un total de 334. Muy brevemente os comento la tipología preferida que se realiza en nuestra comunidad y también según por provincias, es decir, si son acampadas fijas, acampadas itinerantes, porque cada día pernoctan en un sitio distinto al campo base, o si son colonias. A 31 de agosto, la actividad elegida mayoritariamente son las colonias. Aquí hay que destacar que ha habido un cambio de tendencia. Si hasta hace 4 años lo preferido y predominaban mayoritariamente eran las acampadas fijas, es decir, con tiendas de campaña preferentemente, desde hace 4 años se ha dado la vuelta a estos datos y poco a poco va ganando terreno la colonia. Es decir, cada vez prefieren una instalación fija, ya con unas medidas propias y en donde no se tengan que ver afectados pues muchas veces por las propias tormentas que se producen en nuestra comunidad y evitan en muchas ocasiones los desalojos que todos veranos se producen por que se quedan mojados todos los utensilios o los materiales que traen para realizar las propias actividades. Y algo más residual son las acampadas itinerantes, que suelen variar de entre 6 o 14 al año. El mínimo que ha habido han sido 6 y el 14 actividades itinerantes, que han sido los años que mayor volumen han presentado. Ahí simplemente tenéis un histórico, como os decía, de cómo han ido evolucionando año tras año según la tipología. Por provincia, destacar que la acampada fija predomina tanto en Huesca y en Teruel, mientras que la colonia es preferentemente donde se realiza mayoritariamente en la provincia de Zaragoza. Prácticamente la totalidad de las actividades que se realizan en la provincia de Zaragoza son colonia, mientras que las acampadas fijas se dividen entre Huesca y Teruel. Y ahora sí, aquí me voy a centrar un poco más detenidamente, porque estos datos que voy a ofrecer ya son completamente con la nueva normativa. Quiero destacar la satisfacción por el balance tan positivo que hacemos de la campaña de verano 2018. Una campaña que viene marcada por un cambio normativo en el que cambia prácticamente de arriba abajo la gestión de los mismos y que se ha convertido, y ya lo podemos anunciar, en la campaña con mayor volumen de actividades y de usuarios de la historia de nuestra comunidad autónoma, como decía, en el año 2018, superando de lejos a la que se produjo en el año 2016, que, como recordarán, hasta ahora había batido el récord
la realización de actividades. Simplemente como aclaración, cuando hablamos de campaña de verano, es que desde el Gobierno de Aragón, en concreto desde el Instituto, los años los dividimos en 3 patas a la hora de hablar de actividades y hacer balances. La campaña de Semana Santa, campaña de verano y campaña de Navidad. Obviamente, el volumen siempre año tras año más gordo es el de la campaña de verano y en este caso la media de los últimos años, como indicamos, es del 83% de las actividades se realizan en este momento, en la campaña de verano. Como decía, se ha batido un récord y en el que se han realizado 423 actividades de junio a agosto de 2018. Algunas de las actividades, sobre todo las de junio, ya estaban notificadas con antelación a la aprobación del nuevo decreto. Pero hay que decir que todas ellas se han adaptado, aunque hubieran notificado con antelación, a los nuevos requisitos que se pedían con la nueva normativa. Por lo tanto, aun teniendo la posibilidad de mantenerse con los otros requisitos, se han adaptado. Usuarios totales en esta campaña de verano hemos tenido 31.882 y menores, concretamente, 25.747. Como ocurre anteriormente, el volumen más amplio de porcentajes, el 81% son menores, el 14% monitores, 4% personal de apoyo y un 1% los directores. Este volumen de actividades se han gestionado sin apenas deficiencias. Este año solamente ha habido 3 evacuaciones por tormentas, en el que sí que hubo un día en el mes de agosto en el que se avisó y se pidió, por la alerta que hubo del 112, que no se hiciera ninguna actividad fuera de las instalaciones por la previsión de grandes tormentas y que todas las actividades cumplieron con ellos y, por lo tanto, no ha habido ninguna deficiencia grave en cuanto a los nuevos requisitos que se pedían en la nueva regulación normativa. Como vemos, este es el histórico, ya concretamente, de los meses de la campaña de verano en los años anteriores y, como ves, hay una gran diferencia, incluso en el año 2016, que fue hasta el momento donde el mayor número de actividades se realizaron. Por lo tanto, creemos que el nuevo decreto no solo no ha perjudicado a la hora de realizar actividades o ha echado atrás o ha creado algún miedo para poder presentar un proyecto para la realización de actividades, sino que esto está dando garantías y una seguridad que antes no se tenía como a día de hoy para que se elija Aragón como territorio organizador de actividades juveniles. Por tipologías ocurre lo mismo. Mayoritariamente se han realizado colonias durante la campaña de verano, concretamente el 51%, mientras que acampadas el 46% y acampadas itinerantes un 3%, mayoritariamente en Huesca, menos una que se realizó en Teruel. Las otras 10 se realizaron en la provincia de Huesca. Muchas de ellas son acampadas itinerantes que cruzan territorios, o bien Cataluña o bien Navarra. Cuando hablamos de itinerantes, que estas son las que nosotros consideramos de mayor riesgo, porque son aquellas que van pernoctando cada noche en un lugar distinto. Por lo tanto, el seguimiento que tenemos que hacer de ellas es menor y uno de los cambios que se introdujo en la normativa es que en todo momento estuvieran localizados para poder atenderles. Hubo una de las incidencias leves en este caso y gracias a disponer de estos mecanismos en el mismo momento se pudo atender a la incidencia. Haciendo el desglose por provincias, en la provincia de Teruel se han realizado esta campaña de verano 61 actividades con un total de 5.600 participantes. En la provincia de Zaragoza, más de 2.300 usuarios con un total de 47 actividades y, una vez más, la provincia de Huesca, en este caso 315
con más de 23.800 participantes. Se repite lo mismo, la comarca de la Jacetania y el Sobrarbe son las dos comarcas con mayor número de actividades y concretamente los municipios de Aínsa Sobrarbe y de Villanúa, que normalmente se van repartiendo estar en el puesto número 1 de actividades. Todavía no lo tenemos porque hasta diciembre falta unos meses para ver, pero están muy igualados de momento. Por provincias se repite lo mismo. Acampada fija se produce principalmente en las provincias de Huesca y Teruel, mientras que Colonia, como veis, prácticamente el 100%, abstención de una, en la provincia de Zaragoza han sido colonias. Principalmente esto se debe que en la provincia de Zaragoza muchas colonias son las que organizan instituciones públicas y que se hacen a través de albergues, muchos de ellos los que están inscritos en la red de albergues juveniles de Aragón, de la REAG. Y también queríamos destacar en esta ocasión el impacto económico que ha tenido esta campaña de verano 2018 en nuestra comunidad autónoma. Asciende a más de 7 millones divididos por provincias, pues 500.000 euros corresponderían a la provincia de Zaragoza, más de 5.300.000 a la provincia de Huesca y 1.200.000 a la provincia de Teruel. En estos cálculos se hacen estimando la media de días por las que se realizan las actividades, como con todo lo que lleva la gestión de actividades, desde recuerdos, alimentación, transportes o alojamiento y manutención. Es una cifra muy elevada porque sí que es verdad que la media de días está a la hora de estar en las actividades está siendo más elevada que en años anteriores. Oscila entre los 12 y los 15 días de estancia a la hora de realizar actividades en nuestra comunidad autónoma. Y aquí en este gráfico pues tienen un poco el porcentaje en donde se destinan esta tipología de gastos. Mayoritariamente son en alojamientos y medios técnicos para contratación de distintas acciones y gestión de los mismos, con un 48%, seguido por un 27% de alimentación e higiene, un 21% de ocio y hostelería y un 4% en recuerdos, días de padres, etc. Por lo tanto, este tipo de actividades que se realicen en Aragón no solo proporciona un beneficio muy positivo en cuanto a la adquisición de competencias para los propios participantes, sino que también deja un impacto económico en nuestra comunidad autónoma principalmente durante el verano, en el que muchos municipios es un momento que aprovechan para poder trabajar de forma extraordinaria a lo que viene siendo todo el año natural. Por lo tanto, también en cuanto al impacto económico estamos satisfechos de lo que se ha quedado en nuestra comunidad, porque no hay que olvidar que no solo participan grupos de nuestra comunidad autónoma, sino que cada vez hay más grupos que vienen de otras comunidades, incluso de otros países que se vienen afianzando, principalmente de Francia y Portugal, que en los últimos años son los países que mayoritariamente están viniendo a nuestra comunidad. Por lo tanto, este era a grandes rasgos los datos y os dejo para un turno de preguntas que me imagino para datos más concretos ya del tema de implementación del decreto como ha afectado. Muchas gracias. Mira, hasta hace unos años de otros países prácticamente no venían a Aragón
y el porcentaje sigue siendo no muy significativo porque está oscilando entre el 5%, entre el 3 y el 5% entre distintos años, pero sí que es verdad que está aumentando cada vez más el que viene de otras comunidades. Principalmente de aragoneses de Zaragoza y Huesca es quien se lleva la palma entre el 60%, pero el resto ya se está gestionando por entidades que vienen de fuera de Aragón, y no solo de fuera de Aragón me refiero, de otras comunidades, sino de otros países. Como decía, principalmente de otros países, Francia y Portugal, ya están viniendo también de Italia, y de otras comunidades principalmente suelen ser Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Madrid. Son las comunidades que año tras año mayor volumen de actividades realizan en nuestra comunidad autónoma. Pues tanto la campaña de 2016 como de 2017, año completo, estuvo rondando entre los 7.300.000. Por lo tanto, este año ya vamos a superar el impacto de los años anteriores. Como decía, la media de días de estancia en este año está siendo mayor. Por lo tanto, el impacto que se produce en nuestra comunidad también es mayor. Los principales cambios han venido, en primer lugar, en la modificación de la ratio monitor por usuario, que, como hemos visto, se cumple. Actualmente la media es 1 por cada 6 y lo que se exige es 1 por cada 10. Esto ya se venía produciendo con antelación, porque sí que hay una previsión por parte de las entidades de tener un mayor volumen de monitores, porque nosotros así también lo recomendamos cuando hay divisiones a la hora de hacer itinerarios, trayectos, excursiones. Lo que intentamos y lo que pedimos es que también esa ratio se cumpla tanto con los usuarios participantes que se quedan en el campo base como los que van a hacer el trayecto. Otro de los cambios ha sido que tenían que haber un responsable de primeros auxilios y otro de seguridad, un compromiso que tenía unas funciones muy concretas para llevar a cabo y con una formación específica. Ha sido un tema que no ha tenido ningún problema, en el que ya se venía también en muchas ocasiones distribuyendo de esa manera, pero lo hemos convertido en algo habitual. La necesidad de tener un dispositivo en el caso de que se hicieran excursiones, trayectos, se hicieran rutas con la previsión de encontrar zonas de sombra en el que un dispositivo ordinario no pudiera tener cobertura. Es obligatorio ahora disponer de este tipo de mecanismos. Sacamos antes del inicio del verano un pequeño folleto y también una guía, yo creo que es inédita a nivel de España y está colgada en nuestra web, asesorando sobre la tipología de dispositivos que se podían disponer, tanto propiedad como alquiler, para este tipo de actuaciones. Sí que hemos tenido alguna consulta para ver cómo tenían que ser, pero no ha habido ningún problema tampoco en ese sentido. Otro de los cambios ha sido las ubicaciones, la ubicación del propio campamento, en el que se amoldan como mínimo al que está en el reglamento general de acampadas. Y aparte, dábamos otra posibilidad para que fuera todavía más estricto en el cumplir unos mínimos a través de unos cálculos técnicos con el futuro base de datos que vamos a crear desde el Instituto Aragonés de la Juventud, para poder visibilizar desde nuestra web todas las campas que están disponibles. En ese sentido, no hemos tenido tampoco ninguna incidencia en cuanto a requisitos. Ha habido alguna que igual en años anteriores sí que estaba ubicada en algún punto, pero no cumplía la normativa, pero por este motivo en concreto, por este artículo, lo único que han hecho es buscar otra campa para realizar esa actividad. Por el contrario, algunas que otros años no se podían estar realizando por temas de la Confederación, al regularlo también en nuestro decreto, sí que se han podido hacer en ese lugar concreto. Y lo que más ha cambiado ha sido tanto el tema sanitario, que ahí sí que ha habido que hacer un esfuerzo en recordar todo lo que está incluido, que es la norma general de sanidad,
que nos hemos, obviamente, como no podía ser de otra manera, adaptado a ella, por lo tanto, estuviera o no en el decreto, había que cumplir esos requisitos, y las titulaciones específicas tanto para monitor o director y para poder realizar actividades de aventura. En cuanto a titulaciones de monitor y director, en ese no ha habido incidencias y sí que ha habido alguna suspensión que nos han comunicado actividades de algún campamento, de alguna actividad, porque no disponían de la persona en concreto con esa titulación. Porque sí que nos hemos adaptado a las titulaciones que también son pertinentes para las empresas de turismo activo. No puede ser que para un sector se esté exigiendo unas titulaciones y para menores de edad, para hacer, estamos hablando de rafting, escalada, cualquier tipo de actividad que nosotros consideramos de aventura, que llamamos de aventura, nos exigiera unos requisitos formativos mínimos. Han sido muy pocas las acampadas que nos han notificado que de su programa inicial anulaban alguna actividad porque no disponían de personal propio, y otras lo que han hecho ha sido contratar a una nueva persona para que lo llevaran a cabo. Tanto en el número, porque ha crecido exponencialmente con años anteriores, como en las propias incidencias que nosotros podamos detectar, que hemos detectado durante el desarrollo, no hemos notado una diferencia con respecto a años anteriores. Nosotros esto lo basamos en que ha sido un proceso largo, el proceso de participación para culminar en este decreto. Han sido muchos meses, más de un año de trabajo en la elaboración de este nuevo decreto, y sí que ha habido un consenso muy amplio de todos los sectores. Por lo tanto, ya se sabía que esta iba a ser la nueva regulación de actividades. Por lo tanto, ya cuando culminamos el proceso de participación ya avisábamos de que para esta campaña no sabíamos en qué mes se iba a producir la aprobación oficial, pero que la idea era que ya se aplicara la nueva normativa. Por lo tanto, ya había un aviso, ya estaban todas las asociaciones sin ánimo de lucro o también otras entidades que colaboran o participan en la gestión de actividades, ya tenían claro que este verano, esta campaña, se iba a regir por la nueva normativa. Por lo tanto, es de agradecer esa previsión por las entidades que han llevado y por la buena gestión, y también la colaboración que hemos llevado ha sido un año extra en el que sacamos una asesoría previa, porque sí que es verdad que una vez que se publicó el decreto hubo muchísimas consultas, por lo tanto creamos una asesoría específica para poder ayudar a la elaboración de estos planes de emergencias, para ver cómo había que presentar la declaración responsable, porque antes era una notificación previa, en el que más de 30 entidades han utilizado este nuevo servicio específico para poder gestionarlo. Del mismo modo, como he dicho anteriormente, sacamos una guía muy completa con recomendaciones previas para poder saber qué es lo que hay que hacer. Cosas básicas como qué hay que llevar en la mochila, qué hay que hacer ante un incidente, porque a veces las evacuaciones son simplemente porque se ha mojado todo el material que llevan y, por lo tanto, hay que desplazar a los menores a un sitio caliente, que normalmente nos ceden los municipios sus polideportivos. O también este año algo nuevo y que valoro muy positivo y no he mencionado, ha sido esa línea de becas que hemos lanzado desde el Instituto para aquellos menores, aquellas familias con menos posibilidades pudieran acceder. Han sido 80 menores los que han obtenido la beca, porque lo que pretendemos es garantizar que todo aquel menor que desee, todas aquellas familias que deseen también que sus hijos o hijas deseen participar en una actividad de este tipo, no sea porque no tengan los recursos suficientes para poder desarrollarlo. Porque hay muchos estudios que avalan que aquel menor que participa en una actividad adquiere unas habilidades sociales, unas competencias distintas a aquel o aquella que no pasa por el mismo. Todas aquellas que son trabajo en equipo, la constancia, la dinámica de aseo personal y de gestión de tareas se valoran muy positivamente, que en esas edades, que normalmente la media son de 12 años, la media de actividades de los menores que participan, viene muy bien para el día a día.
Fueron dos te puedo decir, fueron dos en agosto y una en julio. Dos coincidieron con el día este que comentaba anteriormente, que se dio la alerta por grandes tormentas, y otra fue en el mes de julio. No te puedo decir los días exactos, os lo tendría que venir. No. Perdón, que no te escucho. ¿Te refieres a el... Ah, vale, sin declarar, que no nos declaren. Es algo residual, la verdad, en nuestra comunidad autónoma. Si bien hace una década, porque no había esta dinámica, porque poco a poco en Aragón se han ido instalando mecanismos para poder detectar estas situaciones, es decir, nosotros tenemos un servicio de supervisión de actividades en el que no solo revisamos las actividades que se notifican, sino que por toda la comunidad autónoma, si se visualiza alguna acampada de esta tipología, se detecta. Pero vamos, es excepcional el detectar en los últimos años alguna actividad que no declara. Como mucho alguna ha podido notificar, igual se le ha pasado un día el plazo, pero en eso no hay inconveniente, porque se hace un apercibimiento y ya está. Porque lo que se pretende es que se nos diga que están, porque nosotros colaboramos con todas las instituciones para tener un control de las mismas. ¿Alquiler? Lo que sí que hemos notado, lo que sí que te puedo decir desde el instituto, que lo que está creciendo, por lo menos desde nuestra visión, es que ha crecido la demanda en cuanto a las residencias de estudiantes. Hemos pasado de tener plazas a este año que tenemos nuestras dos residencias que gestionamos, tanto en Zaragoza como en la Almunia, con lista de espera. Si bien es cierto que ahora, con los exámenes de septiembre, va a haber movimiento, porque me imagino que habrá renuncias, pero sí que hemos notado un cambio considerable de hace 5 años, que estaban rondando entre el 50 y el 60% de ocupación algunas, ahora, y yo creo que por lo que he visto en otras residencias también, de un aumento considerable. Sí, sí, por el aumento en los últimos años del alquiler. Depende de tipología, ya sea si estamos hablando de habitación individual, doble, pero unos 400 euros al mes con pensión completa. Sí. ¿Alguna pregunta más? No. Vale, pues muchas gracias.